Empezamos pues el webinar relativo a, como decía, a los materiales de hormigón y del acero pasivo. Nosotros en la estructura modular que tenemos en el programa hay dos módulos, concretamente para ellos, para el hormigón y el acero. Serían estos dos iconos, luego veremos cómo acceder y nos apoyaremos en estos módulos para la explicación. El índice de la explicación que vamos a ver, es el que ves ahora en pantalla, tiene 6 partes. Primero, bueno, hablaremos brevemente de cuál es el alcance de este webinar. Haremos una pequeña descripción teórica general. Como decía, pues habrá una primera parte teórica relativa a algunos conceptos generales, pero luego ya ceñidos a lo que sería el hormigón, el acero pasivo, y finalmente en estos dos últimos puntos veremos cuál es la utilización práctica dentro de los módulos de hormigón y de acero pasivo. Este webinar es interesante en cuanto a que lo que aquí vamos a hablar, aparte del interés que tiene en sí mismo, tiene un interés recurrente dentro de todos los módulos del programa, porque cada vez, por ejemplo, que estemos en un módulo de estribos, en un módulo de pasos exteriores, calculando en un tablero, todos los actividades que hemos dado pasando a obras pasivas, pues llevan a cabo de acuerdo con las expresiones de cálculo que aquí iremos comentando. Vale. Bien. Aquí, como veis, en cuanto al alcance del webinar se refiere, siempre, como estamos llevando a cabo en todos los webinars, pues nos ceñimos al ámbito de los eurocódigos y al ámbito de la norma americana ASHE, que son básicamente los pilares fundamentales del programa. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a hormigón y a las armaduras pasivas? Pues nos estamos refiriendo en este webinar a cómo se obtienen todos los resultados de cada uno de ellos, los que veis ahora en pantalla. Las características mecánicas, la durabilidad y la afluencia. Y si hablamos de las armaduras pasivas, pues cómo se obtienen los radios de doblado, las longitudes de anclaje y las longitudes de solado. O sea, es un webinar bastante concreto y particular relativo a estos cálculos que comentaba. Bien. Empezamos por, antes que nada, recordar o tener en mente una serie de conceptos generales que son los que aparecen aquí. Voy a hablar muy brevemente de las clases de exposición, de los niveles de control de ejecución, etc. Lo que veis aquí ahora en pantalla. ¿Por qué? Porque estos conceptos son los que se tienen en cuenta en el cálculo de los resultados que comentaba antes. Entonces, vale la pena pues, tener en cuenta cuáles son las variables o los datos de partida. Como veis aquí, en cada uno de estos conceptos, algunos de ellos figuran en los dos marcos normativos, los eurocódigos y los normas americanos, y algunos otros pues, son particulares de una normativa. Por ejemplo, desde control son relativos a los eurocódigos. Los tipos de hormigón pues, es un concepto particular de la norma americana, ya lo hemos visto. Bien, empezamos cada uno de ellos. Por el primero de ellos, compañeros, no sé si es posible desactivar el sonido, oigo como un eco de fondo, lo que sea posible, pues me ayuda. Gracias. Bien, si hablamos de las clases de exposición, aquí este es un concepto que se maneja tanto en las dos normas. Esto ya hemos hablado varias veces en los webinars anteriores. Sencillamente recordar que las normas europeas pues, exponen o plantean estos ambientes de exposición de la X0, X01, etcétera, hasta la XA en función del ambiente. Todo esto es una información que el programa va a pedir, ¿vale? Si hablamos de normas americanas, entonces las categorías o las de exposición son las que aquí veis referidas con las letras F, S, P, C. Bien. Cuando hablamos de niveles de ejecución, también es una información que pedirá el programa porque intervendrá en alguno de los cálculos, alguna de las expresiones de cálculo. Bueno, esto es un concepto que hace referencia a los eurocódigos y se distinguen entre 3 niveles de ejecución: nivel bajo, nivel normal, nivel intenso, según se define aquí en las expresiones.
Este PowerPoint que veis en pantalla, pues luego por email lo enviaremos para que lo tengáis a mano, quien pueda estar interesado. Hay un concepto también propio de las normas europeas, que es la clasificación estructural. Entonces, la clasificación posible son de 6 tipos: S1, S2, S3, S4, S5, S6, y es un subtipo de clase exposición. Y entonces, bueno, hay una tabla que aparece en los eurocódigos, que es esta, que dice cómo calcular la clase de exposición, la clasificación estructural. La cosa es muy sencilla. La clase estructural por defecto es S4. Entonces, esto sería para una vida útil de 50 años y este valor, S4, pues hay que aumentarlo o reducirlo con unos incrementos que son los que vienen aquí tabulados en función de la clase exposición, en función de parámetros varios, como veis aquí, vida útil, clase resistente, geometría de la losa, etcétera, pues se obtiene la clase estructural resultante. Un concepto que es exclusivo de la norma americana sería los tipos de hormigón. Entonces, en este sentido, tenemos la clase A, clase B, clase C, clase P y clase S, ¿no? Según queda aquí definido. No entro mucho en detalle porque vamos cortos de tiempo y además, insisto, que ahora mismo sencillamente lo que quiero hacer es un repaso general de las variables que intervienen en el problema de acuerdo con las expresiones de cálculo que luego se utilizarán después. Otro concepto más, pues en este caso exclusivo de la norma americana, son los tipos de hormigón. Los tipos de hormigón serían los que aparecen aquí definidos en esta tabla. Entonces, en función de la clase de hormigón A, B, C, P, S, pues esta tabla establece cómo pueden ser definidos, es decir, cuáles son los requisitos para ser considerados como tales. Bien. Esta diapositiva que veis ahora delante, pues ya la hemos sacado en otros webinars y, bueno, sencillamente lo que hace es, de cara al cálculo de fisuración, pues recoger lo que establece la normativa europea a la izquierda en cuanto a las alturas máximas admisibles en función de las clases de exposición y a la derecha, pues el punto equivalente, en el caso de norma americana, con la cual no se trabaja con aberturas de fisuras, sino que se trabaja con separaciones admisibles de barra. Recordar que este valor de la separación admisible de barra pues depende de un parámetro básico, que aquí viene destacado, que es la clase de exposición, que puede ser tipo 1 o tipo 2 y que al final pues será un poco el dato de partida del programa. Bueno, también incluimos aquí la relación agua-cemento, según figura en la normativa americana. ¿Por qué incluyo esta tabla? Vuelvo a decir, es una tabla que hace falta porque en algún lugar determinado, en algunas expresiones de cálculo, es necesario este parámetro de acuerdo para obtener las expresiones finales de los resultados. Los recubrimientos geométricos, que este también será un cálculo que obtiene el programa. Esta diapositiva también la habíamos incluido en algún webinar anterior. Entonces, si estamos en el ámbito europeo, los recubrimientos geométricos se obtienen de acuerdo con estas expresiones. Fijaros pues, que en este caso necesitamos conocer la clase de exposición, la clase estructural, para obtener el resultado final, que es el que nos interesará. En el caso de las normativas americanas, los recubrimientos mínimos se obtienen como el mínimo valor de una serie de condiciones. En primer lugar, se obtiene el recubrimiento mínimo en función de una situación de exposición, ¿no? Esto lo pedirá el programa y de aquí se obtendrá el resultado. En función del elemento estructural, pues estamos en lo mismo. Hay una tabla que nos establece los valores a considerar. Y luego, en función de la relación agua-cemento, fijaros que en la diapositiva anterior pues había incluido esta tabla. ¿Por qué? Pues porque esta tabla es necesaria para obtener pues, el recubrimiento. Es decir, en este caso depende de la relación agua-cemento. Luego también hay una condición final, que para el caso del americano, que es que el recubrimiento mínimo se establece un valor mínimo de 1 pulgada, ¿no? Vale.
también dentro de los conceptos generales, esta diapositiva también la hemos visto en los webinars anteriores, ¿no? Y sencillamente lo único que pretendo es que, como veremos más adelante dentro del programa, pues se utiliza una serie de materiales, tanto de hormigón como de acero pasivo activo. Entonces, a efectos prácticos, ¿qué es un hormigón dentro del programa? Pues un hormigón dentro del programa, por ejemplo, en este caso, pues un hormigón de resistencia 25 o aquí a la derecha, pues un hormigón de resistencia 30. Un hormigón, digo, insisto, a efectos prácticos de la utilización dentro del programa, está caracterizado por una serie de parámetros, que son todos los que veis aquí, que son los que figurarían en la normativa, y que además tienen la semántica de acuerdo con la normativa empleada, ¿no? Aquí, cuando se habla de eurocódigos, se habla, por ejemplo, de la FCK para referirnos a la resistencia a compresión y, en cambio, pues en la norma americana pues, tiene su nombre, su jerga, que en este caso sería F'C, ¿no? De los materiales también insistir, cosa que hemos visto varias veces, que hay una variación temporal y esta variación temporal, de acuerdo con un calendario, pues es tenida en cuenta en el programa en cualquiera de las normativas. Entonces, estas expresiones de estos calendarios, ¿no? Esta evolución temporal que depende de la normativa, esto será uno de los resultados que obtiene el programa. Sin embargo, como hemos dicho otras veces, pues el usuario, si lo desea, pueda no hacer caso de las variaciones temporales de la normativa e imponer sus propias interpolaciones de usuario. Si antes estábamos hablando de materiales del hormigón, cuando hablamos de los materiales relativos a armadura pasiva, pues estamos en lo mismo, ¿eh? O sea, un acero pasivo, por ejemplo, este B500 o aquí a la derecha el acero pasivo grado 75, pues al final, a efectos prácticos de utilización dentro del programa, un material de armadura pasiva, quiero decir, pues es una serie de parámetros, como los que veis en pantalla. En este caso, pues se habla de elástico, FYK, en este caso FY, cada uno con su jerga, su designación, etc. A diferencia del hormigón, naturalmente, pues en este caso, aquí teníamos variación temporal posible, en este caso los valores pues, son constantes, naturalmente. Quisiera ya, un poco acabando este primer apartado, recordar, cosa que habíamos visto en webinars anteriores, que un material, pues el tratamiento de la seguridad es distinto en función de la normativa seleccionada. Cuando se utilizan normas europeas, como aquí figura, los materiales, los diagramas de cálculo se minoran, o sea, es decir, que los parámetros resistentes salen individualmente de ser afectados por los coeficientes de seguridad. En cambio, cuando se utilizan las normas americanas, el tratamiento formal, como recordaréis, es distinto. Es decir, los coeficientes o parámetros son constantes, es decir, no se minoran, y en cambio, lo que sí se minora es el efecto global, ¿no? Aquí recordaréis que estamos hablando de unos factores de resistencia, en este caso a flexión, pues esto sería lo que pedirá el programa y esta es la forma en que trata el programa los diagramas de cálculo y cómo considera los materiales. Bueno, diríamos que hemos pasado ya al primer apartado relativo a conceptos teóricos generales y ahora nos vamos a centrar en los conceptos teóricos relativos al hormigón. Entonces, cuando vayamos a ver los conceptos teóricos del acero pasivo, veremos un poco lo mismo. El funcionamiento es, como no puede ser de otra forma, que hay una serie de datos y entonces el programa lo que hace es, a partir de estos datos, obtener unos resultados. Estos resultados, insisto, son los que habíamos visto en diapositivas anteriores, son relativos a características geomecánicas, a resultados de la durabilidad del hormigón y a cómo el hormigón se retrae y cómo es la fluencia en el hormigón. Lo que vamos a hacer ahora a continuación, antes de ir un poco a visualizar la utilización de los módulos, ¿no? A nivel práctico, pues vamos a ver cuáles son esos datos en el hormigón y cómo se obtienen los resultados a partir de estos datos. Esta diapositiva resume cuál es la totalidad de los datos que el usuario va a tener que introducir. A la izquierda
con la normativa de Eurocódigos y a la derecha con la normativa americana. Fijaros que aquí, para obtener los resultados, como no podía ser de otra forma, pues el usuario va a tener que introducir lo que veis un poco aquí en pantalla, ¿no? Cuál es el material, cuál es la situación, si persistente o accidental, el tipo de hormigón, masa, armado, pretensado, cuál es el canto de la sección, la edad en la que se evalúan los parámetros, qué tipo de elemento estructural se tiene, si es un pilar, una losa de forjado, etcétera, qué tipo de fabricación hay, in situ, fabricado, qué control de ejecución, normal o intenso, qué tipo de aplicación estructural, etcétera, ¿vale? Estos parámetros, algunos de ellos son compartidos por las dos normativas y otros son específicos. Por ejemplo, en el caso de la norma americana, pues de forma específica, es diferente, digamos, al caso anterior. Pues aquí se pide lo que sería el volumen de hormigón, cosa que en la norma europea no se hace. Esta es una lista más o menos desordenada, pero es para que entendáis conceptualmente que a partir de estos datos se obtienen los resultados. Entonces, esta diapositiva lo que hace es describir, resumir cuáles son las expresiones de cálculo que aparecen en la normativa y que son las expresiones que se utilizan, que nosotros utilizamos en el programa, no solamente cuando se utilizan estos módulos de cálculo que luego os enseñaré, sino de forma recurrente, reiterada, cada vez que se utiliza un módulo distinto, ya sea un módulo de estribos, ya sea un módulo de tableros de vigas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que veis aquí, me tomé un poco la molestia de ir a nuestros manuales técnicos y de alguna forma sintetizar o resumir cuáles son las expresiones de cálculo. Evidentemente, si ahora empezáramos a ir al detalle, no acabaríamos en un día. De todas formas, estas expresiones, que vosotros seguramente os resultan familiares, pues resumen muy bien cómo calcula el programa, cómo lo lleva a cabo y luego, aparte, cuáles son esos resultados de los que estamos hablando y, aparte, cada uno de estos resultados de qué parámetro, de qué dato depende. Los datos son los que os había enseñado antes. Y, bueno, pues aquí se ve claramente la dependencia de datos-resultados, ¿no? Aquí se resume cuáles son esos resultados a la izquierda con los eurocódigos. Estos serían valores constantes y estos serían los valores afectados por la evaluación en el tiempo. En el caso de la norma americana, la formulación es distinta y esta es, una vez más, pues la que utilizará el programa. Siguiendo dentro del apartado de hormigón, si nos ceñimos a lo que es el cálculo de la retracción, estamos en lo mismo. Aquí tenemos que la retracción según los eurocódigos se obtiene según esta expresión y según la norma americana según esta expresión. En verde aparece un poco más en detalle cómo se obtiene cada uno de estos términos. Pero al fin y al cabo, vuelvo a decir, esto es la forma en que el programa considera el cálculo de la retracción. Y por fin, con esto acabamos, a nivel de la afluencia pasa lo mismo. Es decir, aquí tenemos los eurocódigos, la formulación general, seguramente conoceréis, os resultará familiar, y en verde, bueno, viene un poco particularizada cada uno de estos términos. Y, por enésima vez, vuelvo a decir, esta es la forma en que calculará el programa los resultados a partir de los datos introducidos. La última parte de la explicación teórica de este webinar pues es relativa al acero pasivo. Entonces, aquí estamos otra vez en lo mismo. Tenemos un funcionamiento dentro del módulo que lo que hace es que a partir de unos datos que el usuario tiene que entrar, al final obtendrá pues estos resultados que son las características geomecánicas, los radios de doblado, las longitudes de anclaje y las longitudes de solave. Entonces, ¿cuáles son o van a ser estos datos? Los datos, ahora estamos hablando del acero pasivo, según la normativa en la que nos movamos, pues los datos van a ser unos u otros. Una vez más, pues unos van a ser compartidos, como puede ser el material del hormigón, el material del acero pasivo, la posición del anclaje, el tipo de anclaje y otros datos que va a tener que introducir el usuario pues son específicos de cada normativa. Por ejemplo, en el caso de los eurocódigos, el usuario tiene que definir o establecer si existen efectos dinámicos o no. Esto va a influir pues, en el resultado final de las expresiones de cálculo. O, no sé,
Prácticamente, sí, por poner un ejemplo ya basta, sí. Paso a la siguiente diapositiva. Ahora ya estamos hemos hablado de datos, estamos hablando del acero pasivo y entonces, ¿cuáles son los resultados que se obtienen? Bueno, pues en primer lugar, si hablamos de las características mecánicas, van a ser los diagramas de interacción, ¿vale?, caracterizados con una serie de parámetros. Como veis, estos parámetros, como había explicado al principio del webinar, pues tienen un poco la semántica de cada normativa. O sea, aquí estamos hablando de FYK, aquí estamos hablando de FY. Aquí los diagramas se minoran. Aparece aquí el diagrama característico y aquí el diagrama de cálculo. Aquí, en cambio, son diagramas que no se minoran, por lo que había explicado antes de que se utilizan los factores de resistencia. Estos serían los resultados relativos a, digamos, los diagramas de tensión de formación. Pero ya dentro todavía del acero pasivo, ahora vamos a hablar de radios de doblado. Entonces, aquí estamos en lo mismo. Tenemos unos datos y a partir de esos datos, los resultados, que ahora en este caso son los radios de doblado, pues se obtienen de acuerdo con las expresiones que os serán familiares, pero esta webinar, pues lo que hace es insistir en eso, ¿no? Que lo que hay dentro del programa son las expresiones que uno tiene dentro de la normativa. De todas formas, si tenéis cualquier duda o queréis ir mucho más al detalle, además de estos webinars que luego podemos entregar, están los manuales técnicos del usuario, donde estas expresiones también aparecen repetidas. Vamos a acabar ya con esta parte de la explicación. Finalmente, como os comentaba, el programa obtendrá las longitudes de anclaje y entonces, pues bueno, pues estas son las expresiones de cálculo que os vais a encontrar dentro del programa y con las cuales se obtendrán, en este caso, las longitudes de anclaje y ya para acabar con las longitudes de solape, pues más de lo mismo, ¿no? O sea, los eurocódigos los obtienen a partir de la expresión familiar que todos conocemos y en función de la normativa americana, pues lo mismo. En función de si, en este caso, si el solape, pues de tracción o en compresión, pues la normativa establece una forma diferenciada de obtener resultados. Hasta aquí hemos acabado la primera parte del webinar y ahora lo que vamos a hacer a continuación es entrar en los dos módulos que había comentado al principio del programa. Digamos que son estos dos de toda la familia. Ahora nos vamos a centrar en estos dos módulos. Este es el módulo para el análisis de hormigón y este el módulo de armadura pasiva. Recordad que estos dos módulos lo que permitirán es, a partir de los datos, que ahora veremos, obtener los resultados que son los que aparecen aquí en pantalla. Si estamos hablando de hormigón, veremos cómo se obtienen cada uno de estos resultados. Y si estamos en el módulo de armaduras pasivas, pues el programa obtendrá estos resultados. Insisto que la gracia de este webinar es doble. Por un lado es ver cuáles son las tripas, es decir, cuáles son las expresiones que hemos ido anunciando, ¿no? Que, por ejemplo, pues la que os enseñaba antes, no sé, cualquiera de estas. Y luego la otra, el otro interés de este webinar es insistir en que de forma recurrente y reiterada en todos los módulos, estas son las expresiones de cálculo que se utilizan internamente. Bueno, entonces, como comentaba, lo que voy a hacer aquí, tengo 4 casos de ejemplo, 2 de hormigón y 2 de acero, armadura pasiva. Ahora tengo un par de casos preparados. Entonces, lo que voy a hacer es enseñaros de forma paralela. Primero me voy a centrar en el hormigón y luego me centraré en el acero pasivo. Bueno. Aquí lo que veis es, a la izquierda, un ejemplo utilizando los eurocódigos y aquí a la derecha otro ejemplo de hormigón utilizando la norma americana. Para acceder a estos módulos, yo lo he hecho de forma directa, pero no tenéis más que venir aquí a este botoncito y se abrirá la ventana correspondiente. Entonces, fijaros aquí en los dos casos, el módulo consta de 4 pestañas, que son las que hemos comentado, relativa a características mecánicas, durabilidad, retracción y fluencia.
Entonces, en cada uno de los, ya sea utilizando norma americana o norma europea, da igual, cada una de estas 4 pestañas tiene un planteamiento muy sencillo. Hay una parte superior donde el usuario introduce unos datos y hay una parte inferior donde se obtienen unos resultados. ¿Vale? Veamos, por ejemplo, las características geomecánicas. Aquí los datos serían básicamente el hormigón. Como os he dicho, pues el hormigón se selecciona. En el caso europeo se tiene que establecer si la situación es persistente o accidental. Se pide el canto de la sección. ¿Por qué? Pues porque en alguna de las expresiones que os he enseñado antes, este valor influye directamente en el resultado final. Y aquí lo que obtiene el programa es básicamente esta tabla, que sería la evolución de las resistencias a compresión, la evolución de las resistencias a tracción, el FCTM, etcétera, y también los módulos de elasticidad. Si lo comparamos con lo que se pide en el caso americano, aquí, pues por ejemplo, no hace falta pedir la situación persistente accidental ni tampoco se pide el canto. ¿Por qué? Pues porque en la norma americana estos parámetros no influyen. Pero es que además, si veis un poco en detalle, como he explicado varias veces, pues no solamente se obtienen los resultados equivalentes, sino que además se utilizan la semántica o la nomenclatura de cada normativa. Esto sería el funcionamiento de la pestaña número 1. Si vamos a la pestaña número 2, que es la relativa a la durabilidad, aquí estamos en lo mismo. Tenemos unos datos, y yo digo a calcular, como ese funcionamiento es así de tonto, y le dais aquí a calcular y se obtienen los resultados. Aquí aparecen los datos. Todos estos datos son los necesarios para obtener estos resultados. Aquí lo mismo. Estos serían los datos y aquí abajo aparecen los resultados. ¿Cuáles son los resultados en el caso europeo? Pues la abertura máxima de fisura, el recubrimiento geométrico mínimo y la clase estructural, que en este caso es S6. ¿Cuáles son los resultados en el caso de utilizar la norma americana ASTO? ¿Cuál es la clase de hormigón, la relación máxima de agua-cemento, el mínimo contenido de cemento y la resistencia mínima recomendada? Y también pues, el recubrimiento geométrico mínimo. Entonces, aquí los datos son de un tipo y aquí son de otro. Si recordáis un poco las diapositivas que os enseñaba antes, pues recordaréis un poco la retahíla de datos que sugería que iban a necesitarse. Y si aquí se pide estos datos, no están de más. Cada uno de ellos pues, influye en el resultado final. O sea, si yo ahora de aquí paso de pilar a losa de forjado, pues se obtienen unos resultados distintos que los que pudiera tener antes. ¿Vale? Por eso que es un módulo pues, de utilización muy práctica, porque bueno, aparece exactamente la dependencia directa entre datos y resultados. Vamos a la tercera pestaña. Estamos hablando de la retracción. Aquí los datos, pues básicamente son muy similares, no idénticos, pero prácticamente parecidos. Aquí se dice, bueno, se pide al hormigón, esto queda en gris, se supone que el hormigón se hormigona el día cero, ¿no? Y estos datos, pues, son los que van a intervenir en el valor final de la retracción, de la curva de retracción. Se da el botón de calcular y aquí obtenemos la variación. Como ejercicio, pues se puede comparar, ¿no? Porque dice una normativa con la otra, ¿no? O sea, aquí metiendo más o menos los mismos valores, pues podemos establecer un control de equivalencia. Vale. Y finalmente, pues relativo a la afluencia, un poco más de lo mismo. Aquí tenemos una parte superior con los datos y una parte inferior con los resultados, ¿no? Cuando yo lo voy a calcular, pues aparece, en este caso, el resultado sería el valor de los coeficientes de frecuencia. Como os podéis imaginar, por resumirlo de alguna forma, esta pestaña de aquí va a ser súper necesaria para lo que sería, por ejemplo, si me ciño al módulo de tablero de vigas, pues para establecer los valores de las resistencias admisibles que tenemos en el hormigón en cada instante del calendario. Estos valores, por ejemplo, que tengo que aparecer en la pestaña 2, pues van a ser útiles para establecer pues, esos recubrimientos geométricos que voy a necesitar. Y estas pestañas de aquí, relativas a retracción y fluencia, cada vez que se haga, por ejemplo, el
cálculo de pérdidas de pretensado, la radiología del hormigón, pues los acortamientos, etcétera, pues toda esta información internamente el programa se nutre de ella y lo calcula tal como veis aquí, con esta dependencia de datos y resultados y luego además de acuerdo con las expresiones de cálculo que se resumían en el webinar que os enseñaba antes. Bueno, ya un poco para acabar, lo que hago ahora es pasar del hormigón al acero pasivo y veréis que estamos exactamente en el mismo funcionamiento. Aquí tengo los dos ejemplos preparados. Abro un caso europeo de armadura pasiva y lo dejo aquí a la izquierda y hago lo mismo a la derecha, abro un caso con normativa americana. Los pongo de lado, los comparo y al igual que ocurría con el caso del hormigón, tenemos 4 pestañas. La primera pestaña es relativa a las características mecánicas. La segunda sería relativa a los radios de doblado. La tercera sería relativa al cálculo o obtención de las longitudes de anclaje. Y la última pestaña, todas ellas, por cierto, no sé si os lo he dicho, pero son absolutamente independientes, ¿eh? O sea, esta sería la pestaña de las longitudes de solape. Quiero decir que son independientes, lo que quiero decir es que ninguno de los datos que aparecen aquí van a influir en los resultados de las pestañas colindantes. ¿Vale? Bueno, vamos a hacerlo ya para acabar, en 5 minutos hemos acabado. Repasemos un poco estas 4 pestañas, ¿no? Estamos ahora, insisto, recordemos, en el prontuario de acero pasivo. A este prontuario no lo he dicho, pero se accede pues, desde este módulo, desde este botón, que bueno, si lo hicierais, pues el programa os pide generar un caso y establecer pues, las normativas de referencia, el sistema de unidades y también podéis cambiar el sistema de despiece. Entonces, después de lo cual, pues aparecería pues, la ventanita que ya conocemos. Bueno. Vale, ahora como os comentaba, estamos ya en la recta final. Entonces aquí tenemos por comparación pues un acero pasivo utilizando los eurocódigos y aquí un acero pasivo utilizando la normativa americana. Como os decía, todas estas pestañas, cada una de ellas, pues tiene 2 partes, una parte superior que son los datos y una parte inferior que son los resultados. En este caso, en la pestaña número 1, que básicamente lo único que me muestra son los diagramas de cálculo, pues los datos básicamente son el acero, el cual, pues partiendo de una biblioteca, como os comentaba en el webinar, en las diapositivas, pues hay una serie de caracterización de los parámetros que tienen implicación práctica. Y entonces, una vez escogido el material, en este caso, por ejemplo, el tipo de situación, persistente o accidental, se le da a calcular y se obtienen los diagramas. Como os comentaba en el webinar, hay una diferencia formal de tratamiento y es que con los eurocódigos pues los materiales se minoran y aquí, en cambio, no se minoran, son los valores característicos. Bueno, voy a la siguiente pestaña, que es el radio de doblado. Vale, lo voy a calcular, aquí lo tenemos. Desde cualquiera de estas pestañas tenéis también una posibilidad de informe que bueno, todo lo que estáis viendo, pues se puede uno reportar para luego lo que haga falta, pues exportar y entregarlo a quien quiera. Como os comentaba, en función de lo que se busca o de lo que se pretende, los datos, que son los que directamente intervienen en el problema, pues son unos u otros. Cuando, por ejemplo, estamos hablando del radio doblado, en el caso de los eurocódigos se pide al usuario cuál es el hormigón en el cual está la armadura pasiva, cosa que no ocurre, por ejemplo, en este caso, en la normativa americana. En función del tipo de situación en la que nos encontremos, pues obtienen unos radios de doblado distintos. Entonces, bueno, pues esto es cuestión de ir jugando y según se necesite, pues se introducen los datos. Pasamos a la tercera pestaña. Más de lo mismo. Tenemos una parte superior, que son los datos, y una parte inferior, que son los resultados del cálculo. Los datos que figuran arriba, pues por enésima vez,
son distintos en función de la normativa seleccionada. Y bueno, pues aquí obtenéis la longitud del anclaje. Imaginemos que pasamos de posición 1 a posición 2. Ahora, posición 2, pues este valor ha cambiado de 350 a 511. Y los efectos dinámicos, pues si los hubiere, pues aquí hace que esto todavía aumente más. En fin, es una forma ágil de ver cómo influyen las variables en el problema. Y ahora sí, en la última pestaña, y con esto acabamos, tenemos más de lo mismo en relación con el cálculo de obtención de las longitudes de solape. Las longitudes de solape pues tienen sus datos, que están a la parte superior, y abajo pues aparece el apartado de resultados, en este caso pues con la longitud de solape. Y una vez más, pues vais jugando, por ejemplo, decís que estamos con un solape de atracción, y entonces en este caso pues pasa a este valor, como aquí pues si quiero solapar un número 6, pues le doy el valor y voy viendo cómo cambia. Esto es todo, un poco por aquí doy acabada la webinar. Entonces, bueno, por resumirlo de alguna forma, este módulo tiene su interés porque permite los resultados que os comentaba, y luego el webinar de hoy tiene interés en que, insisto, en que todas estas expresiones de cálculo, esta forma de calcular, es la que se usa en todos y cada uno de estos módulos. Entonces, bueno, pues ya acabando de comentar que habrá, bueno, el siguiente webinar de aquí 1 o 2 semanas, ya os daremos fecha a los que queráis asistir o estéis interesados, y será relativo al cálculo vía de secciones rectangulares y circulares. Habíamos visto en webinars anteriores los módulos más genéricos, relativos a secciones simples y secciones compuestas absolutamente genéricas, pero estos dos módulos relativos a secciones rectangulares y circulares, pues como son ya para una forma muy concreta, pues tienen un interés práctico importante también. Entonces, bueno, pues eso es todo, y de aquí 1 o 2 semanas os vemos de nuevo para los que estéis interesados. Un saludo desde Barcelona. Hasta luego.